Hola, vamos a armar el video del protocolo IP dentro de la materia redes 1. Bueno, vamos a definirlo, qué es el protocolo IP, vamos a hablar un poquito de cómo funciona y vamos a ver las dos versiones que existen en la actualidad. Bien, empecemos por definirlo. Bueno, protocolo IP, como su nombre lo indica, es un protocolo de red perteneciente al stack de protocolos TCP/IP. Stack de protocolos TCP/IP es toda una familia de protocolos armados por allá por los años 70 y desarrollados específicamente para dar soporte a lo que es Internet. Así que bueno, es un conjunto de protocolos, el stack TCP/IP, y el IP es uno de ellos, uno de esos protocolos que están ahí. Es el protocolo más utilizado en las redes LAN, MAN, WAN. ¿Sí? Esto significa que sin importar el tamaño, si mi dispositivo está conectado a una red de datos típicamente informática, seguramente, o no seguramente, sino que ya se los digo desde ahora, va a estar usando el protocolo IP para poder transportar los datos en esa red. Es el encargado de identificar y transportar los datos de todos los millones de dispositivos conectados a Internet. Los millones y millones de dispositivos conectados a Internet, solo por el hecho de estar conectados a Internet, tienen que hablar el protocolo IP. No importa si es una tablet, si es un celular, si es una heladera, si es una PC, una notebook, una tablet. Si está conectado a Internet, habla el protocolo IP. Y es el encargado de administrar, manejar, leer, armar las famosas direcciones IP, que tanto las necesitamos y tanto hablamos cuando hablamos de Internet y todos los servicios que viajan en Internet. Todos relacionados a una dirección IP para poder identificar servidor y cliente. Así que, bueno, ¿quién es el encargado de manejar las direcciones IP? El protocolo, obviamente, IP. Veamos un poquito a ver cómo funciona, a ver cómo se lo pensó. En una red informática, en una red de IP, de información, se fragmenta. O sea, la información se fragmenta y se envía en paquetes, en bloques. Esos bloques se llaman paquetes o datagramas. Así que si hablamos de un datagrama o de un paquete, nos estamos refiriendo al mundo IP. Los paquetes van identificados con dirección origen, dirección destino y un número de secuencia. ¿Por qué esto? Estamos definiendo cómo funciona. Dijimos que en una red IP la información se fragmenta. Esos paquetes, para que puedan llegar a su destino, hay que identificarlos. No solo con la dirección origen y destino, sino también con un número de secuencia, porque la información viaja fragmentada. Y en el transcurso, en su vida que viaja por todas las redes, los paquetes pueden llegar desordenados. Entonces, para poder armar la información en el destino, es necesario que estén numerados para poder rearmar la información original que fue fragmentada. Se pensó para que el protocolo IP sea lo suficientemente robusto para funcionar en redes que no son fiables. ¿Qué significa que no sea fiable? Bueno, nadie va a armar una red que no sea confiable o que la vaya a pensar para que funcione mal. La realidad es que si estamos hablando del mundo Internet, de las redes y de millones de usuarios y de conexiones, y que un paquete puede cambiar de forma física varias veces. Si va por una fibra óptica serán señales lumínicas, después pasa un cable UTP, serán señales eléctricas, pasa una antena y será radiofrecuencia. Bueno, tiene que ser lo suficientemente robusto la forma de cómo se pensó, cómo se arma y cómo funciona, para que pueda sortear todos esos saltos y a su vez poder llegar por distintas redes a un mismo destino. Así que los paquetes están pensados para que puedan funcionar en redes de ese estilo que no son fiables, en el sentido de que en ese recorrido tan largo sufre muchos cambios y puede haber pérdidas, pérdida de paquetes, pérdida de información, pero bueno, sin que se caiga toda la conexión, IP logra rearmarse
y está pensado para que funcione así. Dijimos que existen dos versiones, la versión 4 y la versión 6. Son las más difundidas y las que están en uso. Existen otras versiones, obviamente. Si estamos hablando de la versión 4, quiere decir que hubo una versión 1, una 2 y una 3. Lo que ocurre es que cuando explota el mundo del uso de Internet, ya íbamos por la versión 4, las anteriores no habían tenido mucho uso, y bueno, y fue la que más se difundió. Y aparte, funciona bien, y bueno, a partir de algunas técnicas vamos a sortear la limitante de la cantidad de direcciones IP que nos quedamos cortos, ¿sí? Ahora vamos a ver cuántas combinaciones puedo tener, pero en principio ya les voy adelantando que esa cantidad enorme de direcciones IP nos queda corto con la cantidad de millones de dispositivos que se conectan. Pero usando algunas técnicas se logra sortear un poquito eso, y bueno, es por eso que hasta el día de hoy seguimos usando la versión 4. Anda bien. Y bueno, y se sorteó un poco la limitante de la cantidad de direcciones IP. Veamos entonces, dijimos que son pocas las direcciones IP, bueno, veamos cuántas. La versión 4 prevé el paquete, ¿no? El paquete, estamos en el mundo digital, así que va a ser un trencito de ceros y unos y ceros, todos unos, bueno, todo ese trencito de bits. Las direcciones IP van a ocupar 32 bits. 32 bits cada una. Dijimos que cada paquete lleva dirección origen y dirección destino. Cada una de esas direcciones IP van a estar formadas por 32 bits. ¿Cuántas combinaciones puedo armar con 32 bits? Bueno, la cuenta es 2 elevado a la 32. 2 porque estoy en el mundo binario. Entonces la base de mi algoritmo va a ser 2. Tengo dos posibilidades. Cada uno de esos bits, que pueden ser o es 1 o es 0, son dos posibilidades. Con dos posibilidades, usando 32 bits, me da, para hacer la combinatoria, me da 4.3 mil millones de combinaciones posibles. 4.3 mil millones de direcciones IP. Después vamos a ver que en la práctica no todas las puedo usar, hay algunas que están reservadas, pero bueno, el número es muy grande de direcciones IP. Sin embargo, no alcanza. Así solo no alcanza. Se usa algunas técnicas para poder generar más, pero así solas no alcanzaría. Otra característica es el tamaño teórico de los paquetes. Dijimos que la información viaja fragmentada. Bueno, en teoría cada uno de esos paquetes podría tener como máximo 64 kilobits. En la práctica los paquetes son más chicos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta por dónde va a salir esa información. Acá el protocolo IP no estamos hablando de hardware, estamos todo en el mundo lógico. Estamos armando cuestiones lógicas que son independientes del hardware. Pero obviamente todos estos bits por algún lado tienen que salir. Y en la mayoría de las veces abajo, cuando digo abajo, pensemos en el modelo de referencia, donde la capa 7 era la aplicación, y de ahí vamos para abajo bajando, y en la última, en la 1, tenemos el hardware. Ahí en el hardware ya es con una cuestión eléctrica, óptica o radioenlace. Bueno, entonces el protocolo IP está en la capa 3. Todavía es todo virtual, ahí no tenemos nada de hardware. Más abajo viene la 2. Ya en la 2, bueno, en la mayoría de los casos tenemos Ethernet. Y si tenemos Ethernet, el MTU de Ethernet, la unidad máxima de transferencia, el payload, la cantidad máxima de información que puedo transmitir en cada una de las tramitas Ethernet, es de 1500 bits. Entonces IP dijimos que era muy robusto y que estaba pensado para poder hacer todos los saltos que sea necesario. Fragmenta más la información, se puede fragmentar, a pesar de que él podría llevar 64 bits como payload, arma paquetes más chicos tal que puedan meterse tranquilamente en los 1500 MTU de Ethernet. Así que fragmenta la información según el MTU de la capa inferior. Veamos algunas, esto siempre pensando que tengamos un cuadrito comparativo entre la 4 y la 6, así como características más importantes o que se pueden resaltar más. La IP versión 6 ahora en la actualidad, si bien en todas las máquinas, nosotros entramos a cualquiera de nuestras
PC o notebook bueno, en los dispositivos como ser tablet o teléfono celular podemos verlo, pero por ahí es un poquito más complejo. Pero en la PC es más sencillo, una notebook, es más sencillo ir a la configuración del adaptador de red y poder ver que todas las máquinas soportan la versión 6. Nada más que usamos la 4. Como usuarios finales usamos la 4. ¿Quién está usando en la actualidad en la versión 6? Bueno, en algunos lugares las conexiones troncales son redes de alta capacidad y que pueden unir, por ejemplo, dos data centers. Yo sé que Google utiliza la IPv6 que migró a algunos data centers, algunos backbone, bueno, y utiliza IPv6, pero a nivel interno, entre dos grandes centros, para unir los grandes centros, el tráfico que van entre esos dos centros va con IP versión 6. Después, afuera de eso, seguimos con la versión 4. Bueno, la versión 6, ¿cuántos bits utiliza para armar las direcciones IP? Dijimos que con 32 bits la versión 4 se quedó corta, entonces para la versión 6 dijeron vamos a usar 128 bits. Se utilizan 128 bits para armar las direcciones IP. La cuenta sería 2 a la 128. No la hice la cuenta, pero piensen que con 32 bits tenía 4.3 mil millones, así que imagínense con 128 el número será muchísimo más grande, la capacidad de posibilidades. Tal vez el día de mañana, cuando pasemos a IP versión 6, no tengamos los problemas que había con la versión 4 y bueno, a todo se le puede asignar una dirección IP única sin andar haciendo muchos artilugios como se hace ahora con la versión 4. Por el momento, para nosotros, para los usuarios finales, todavía no se usa. Perdón. Y después la otra gran diferencia es que las direcciones IP no solo son más grandes, sino que en vez de estar expresadas en decimal, como se usa en la versión 4, están expresadas en hexadecimal. Bueno, un código distinto. Nosotros, el decimal es el que usamos nosotros. Ahora cuando veamos una dirección IP versión 4, la vamos a armar a partir de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números así que los vemos en el día a día. Bueno, una dirección IP de versión 6 va a estar armado, esos elementos que componen la dirección van a estar expresados en hexadecimal. Y el código hexadecimal, si recuerdan, utilizaba números y letras para armarlos. Así que bueno, es más difícil de recordarlo para el ser humano. Direcciones IP más grandes, más difícil de recordarla, pero una cantidad enorme con la cual no me quedaría corto. También podemos agregar que la versión 6 es un poco más rápida que la versión 4, pero bueno, todavía no se justifica o no han encontrado los justificativos necesarios para que la usemos nosotros como usuarios finales. Se usa solo para unir grandes centros de información. Bueno, hablamos un millón de veces de las direcciones IP, veamos ahora cómo se arma. Acá tenemos una dirección IP. Dijimos que va expresada para los seres humanos en decimal, ¿ven? Un número, 172. En realidad son 4 números. Se la lee así, 172.16.254.1. Si bajamos, si vamos al mundo de las máquinas, esto va a estar representado en bits, ¿no? En combinaciones de unos y ceros. Bueno, entonces, ¿cómo expreso o cómo se ve el 172 hablando en bits? Bueno, sería así, como está acá, 10, 10, 1100. Esto está en código binario, esto está en código decimal, pero es el mismo número. Así lo leemos los seres humanos, así lo lee la máquina. El mismo número expresado en dos códigos distintos, este decimal, este el binario. Entonces, vamos a decir que tenemos 4 octetos. 4 porque son 4 grupos de 8 bits cada uno. 4 por 8, 32. 32 bits es el tamaño total que se reserva para armar las direcciones IP. Ahora, dijimos 4 octetos. Entonces, acá tengo 8 bits para armar este número. ¿Cuántas combinaciones, cuántos números puedo armar con 8 bits? 256.
significa que voy a poder representar desde el 0 al 255. 256 combinaciones posibles. Eso me permite que acá, en cada uno de estos números, yo pueda tener desde el 0 hasta el 255. Nunca voy a tener una dirección IP donde acá tenga el número 550, por ejemplo, o acá 430, o acá 720, o acá 1050. No. Como máximo, cada uno de estos números, como máximo, será 255. Dijimos que teníamos 2 a la 32, 4.3 mil millones de combinaciones, pero no todas se pueden usar. Y a su vez, cuando se armó la lógica de las numeraciones IP, bueno, se separaron, armaron dos grupos y dijeron, bueno, estas son direcciones de tipo pública y estas son direcciones de tipo privada. Las privadas o de área local son las direcciones IP que puede usar cualquiera, que no están reguladas. Cualquiera puede armar su red usando direcciones privadas. Uno configura la dirección y no pasa nada. Ahora, si yo quiero que un servidor esté accesible desde internet, yo quiero armar mi servidor web y voy a pagar para que me asigne una dirección IP. Bueno, esa dirección IP que va a tener mi servidor, que está conectado en forma directa y es parte de internet, esa dirección es pública y esa dirección está registrada, ¿no? Hay una entidad en Estados Unidos que tiene el listado de todas las direcciones IP y tiene anotado a quién le va dando cada una de las direcciones IP. Las públicas están reguladas. Ya hay alguien que tiene la cuenta y sabe a quién le dio, a quién le asignó cada una de las direcciones IP. En cambio, las privadas no, son unos rangos que están ahí y los puede usar cualquiera para armar su red interna. Así que de los 4.33 mil millones habrá 3 rangos de direcciones que son privadas. Nunca las voy a ver en un dispositivo que esté conectado en forma directa a internet. Después existen algunas direcciones que directamente se las dejaron fijas para un uso específico. Por ejemplo, estas dos que tenemos acá. Esta 127.0.0.1 es una dirección virtual que se le asigna a los sistemas. Yo tengo un servidor, o acá mi máquina, el sistema operativo. Bueno, internamente, si yo quiero hacer referencia internamente al servidor, agarro y apunto a la 127.0.0.1 y me va a responder el sistema operativo de mi máquina, ¿no? Es a nivel local. Es algo lógico. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Esta dirección nunca van a encontrar un dispositivo que esté conectado a internet que tenga esta dirección. O esta dirección se reserva para un uso específico. Lo mismo esta que está acá, que es una dirección de broadcast, se le llama. Esta es una dirección cuando un dispositivo quiere enviar información a todos los que estén conectados a su red. Recuerden, internet, red de redes. Voy armando pedazos de red, ¿sí? Cotesma es un pedazo de internet. Entonces, ¿qué pasa si un router de Cotesma, un router interno que se usa en el backbone, donde está armada la red, quiere preguntarle a todos los routers que están conectados, que él puede acceder, que está conectado físicamente, le quiere preguntar algo a todos? Bueno, entonces no le va a preguntar uno por uno. Agarra y manda un paquete con la dirección destino 255, 255, 255 y eso significa es para todos. Entonces todos los dispositivos que reciban ese paquete saben que tienen que responder, ¿sí? Porque está dirigido a todos. Así que de esta cantidad enorme de direcciones, algunas las vamos separando y no todas las vamos a usar para dispositivos conectados a internet. Bien, cuando se armó la lógica de las direcciones IP, se armaron distintos rangos, se armaron 5 clases por la numeración, que ahora vamos a ver una tablita de cómo se arma. Dijimos que internet era una red de redes. Bueno, entonces con las direcciones IP no solo vamos a poder identificar usuarios finales, sino también con la misma numeración vamos a poder identificar a qué red pertenece ese usuario. Por ejemplo, voy con mi teléfono, ¿sí? Y estoy en un lugar en la calle y estoy conectado a internet, o sea, puedo recibir un mensaje de WhatsApp. ¿Por qué?
porque estoy conectado a la red de datos de la telefonía móvil. Entonces, en ese momento mi teléfono tiene asignado una dirección IP. Una dirección IP que me la dio mi proveedor, ¿sí?, de telefonía celular. Yo prendí el teléfono se identifica a la red de telefonía celular, viene un servidor y me asigna una dirección IP. Bueno, esa dirección IP, supongamos que el proveedor es Movistar. Bueno, el Movistar tiene asignada un grupo de direcciones IP y él se las va asignando a los usuarios que se conectan, ¿no? Entonces, esa es la red de telefonía móvil de Movistar de Argentina, ¿sí? A partir de la dirección IP que yo tengo en mi teléfono, se puede saber a qué red pertenece ese teléfono que está conectado ahí. Nunca se me va a asignar una red, si estoy acá, ¿no?, en San Martín de los Andes, a un teléfono que esté conectado a la red Movistar, nunca va a tener una IP afuera de esa red, porque ya Movistar tiene asignado unas ciertas direcciones IP y él las va asignando a las distintas redes, a los distintos pedacitos. Una para Neuquén, otra para otra provincia, y así va armando distintas redes, y cada una de esas redes tiene muchos usuarios conectados. Entonces, una misma dirección IP, vamos a ver ahora, de esos 32 bits, algunos bits los voy a usar para identificar la red y el resto de los bits para identificar a los usuarios finales que están conectados a esa red. Todo es lógico, todo es numeración. Entonces, con esas numeraciones, la gente que armó todo este protocolo dijo: vamos a armar 5 clases, que ahora vamos a ver para qué son las clases. Básicamente podemos decir que las clases A están pensadas para redes muy grandes, las B para una red intermedia, y las clases C están pensadas para redes chicas. Como la cantidad de direcciones IP es mucha, pero no es infinita, entonces las reagruparon para organizarnos un poco. Bueno, acá tenemos una tablita donde vemos los rangos, cómo se hizo para separar en clase A, B, C y D. Bueno, lo hicieron por la numeración. Recuerden que cada uno de estos números podía variar entre 0 y 255. Entonces, arrancando del 0000 al 0001, 002 y así, desde el 000 hasta el 127, ¿sí?, 255, 255, esto sería una clase A. La clase B, del 198 al 191, 255, 255. La clase C, del 192.00 al 223. Acá está dibujado, ¿sí? ¿Quién recuerda esto de memoria? Bueno, pocos, ¿no? Si no, siempre vamos a la referencia para ver cómo eran las clases. Pero después, a medida que vamos leyendo varias direcciones IP, más o menos nos podemos situar si estamos en una clase A, B y C. Y ahora vamos a ver para qué nos sirve saber si estamos dentro de una A, una B o una C. Existen dos más, la D y la E, pero nosotros como usuarios finales no las vamos a usar. Y tiene menor cantidad de posibilidades, ¿sí? Así que recordemos, quedémonos con la A, B y C. Clases A, B y C. De los 4.000, 1.000 millones, 4.3 mil millones de direcciones, las reagrupamos. Ahora vamos grupos. Grupo A o clase A, clase B y clase C. Dentro de las clases A, B y C existen algunos rangos reservados para direcciones IP locales, esto que les comentaba recién. ¿Qué van a hacer esas redes locales? Bueno, redes que no forman parte directa de Internet. Por ejemplo, una LAN de una escuela, una oficina, una casa. La red de laboratorio que tenemos en el colegio no es parte de Internet, ¿sí? O sea, puede ser que al laboratorio se le dé un acceso a Internet, un acceso regulado, que hoy puede estar, mañana se lo puedo sacar, pero la red del laboratorio sigue funcionando y tiene una función: compartir archivos, compartir una impresora, bueno, todo, o compartir un servidor, todo en el ámbito de ahí de la escuela. Entonces esa es una red local, una red privada. Si es una red informática, vamos a estar utilizando el protocolo IP. Si vamos a utilizar el protocolo IP, tiene que tener asignada una dirección IP. ¿Qué dirección le voy a asignar? Y bueno, el estándar
ya me da 3 rangos de direcciones para que yo los pueda usar en el ámbito local. El resto de las direcciones, las que son públicas, van a estar reguladas por una entidad en Estados Unidos, y esas están etiquetadas, están escritas y se saben, porque no es un número infinito, así que las tienen todas. Imagínense en un Excel gigante, no es un Excel, pero para que se imaginen, no una lista. Dice, bueno, la red esta, la 0001, se la di a el Departamento de Defensa de Estados Unidos. La 10.0.3.4 la tiene Google. La 172. No sé, 156.9 la tiene Telefónica. Y así, después figurará ahí, porque figura, la red tanto la tiene Cotesma, un proveedor de San Martín de los Andes. Y está todo ahí. Todas esas direcciones IP son públicas. Están asignadas y están reguladas. No las puede usar cualquiera indistintamente. Ahora, las que son privadas, sí. Son unos rangos que tomen, úsenlo en ustedes a donde quieran. No hace falta avisarle a nadie. Entonces, ¿cuáles van a ser esos rangos de direcciones privados? Que son los que usamos nosotros internamente. Bueno, hay un rango reservado si quiero armar una red de tipo clase A, o una B, o una C. ¿Y en qué va a variar si es clase A, B o C? Bueno, la cantidad de hosts que voy a poder identificar dentro de esa red. Si yo elijo un esquema de numeración, por ejemplo este que está acá, 192.168.00, con este rango solo voy a poder identificar 65.536 usuarios o host o clientes finales conectados a esa red. Estamos hablando acá de redes locales, ¿no? Imagínense que yo quiero armar una gran red local en San Martín de los Andes. Bueno, como máximo, si elijo este esquema de numeración, podré asignar 65.536 usuarios. ¿Qué pasa si quiero sumar los usuarios de, no sé, de Bariloche? Bueno, ya ahí no podría hacerlo. Tendría que elegir un esquema, por ejemplo, de una clase B o de una clase A, que me permite identificar mayor cantidad de host, mayor cantidad de dispositivos conectados a esa red. Entonces, ¿en qué me varía si es una clase A, una clase B o una clase C? Es cuántos usuarios voy a poder identificar con ese rango de numeración. Veamos si estoy en un sistema operativo Windows, cómo puedo ver algunas cuestiones de configuración IP. Bueno, acá esto es una captura de mi máquina, entrando a las propiedades del adaptador de red. Acá no se ve, pero si iríamos acá con la flechita un poquito más abajo, vamos a encontrar que tengo para hacer configurar lo que es el protocolo versión 4, y si vamos un poquito más abajo me va a figurar para configurar el protocolo versión 6. Todos los dispositivos permiten que yo seleccione cuál de los dos voy a usar, si el 4 o el 6. El 6 parece muy nuevo, pero en realidad el estándar ya está definido en el año 98, así que ya tiene unos cuantos años. Y bueno, podemos decir que ya no recuerdo Windows XP, pero Windows 7, obviamente el Windows 10, todos permiten, podríamos utilizar la versión 6 sin ningún problema. Nada más que usamos 4 porque es la que está en uso ahora en la actualidad. Bueno, ¿qué pasa si seleccionamos ahí habilitar el protocolo de internet versión 4, apretamos el botón propiedades, se nos abre otra segunda ventana, y en esa ventana podemos, si queremos, configurar la dirección IP a mano. Por lo general ustedes van a encontrar que está tildada este checkbox que dice obtener la dirección IP en forma automática. Bueno, pero si tildamos la opción de abajo, ahí se me habilita y puedo yo cargar la dirección IP a mano. Acá, por ejemplo, nunca podría poner 530, ¿no? Porque dijimos que este número puede variar hasta 255 como máximo. Vamos a ver algunas cositas que podemos hablar acá. A partir de este número, esta dirección IP,
sabiendo un poquito y leyendo, teniendo en la cabeza un par de cosas que hablamos antes, yo ya sé que esta dirección IP pertenece a una clase B por el número nada más. Arranca en 172, así que 172.28. Yo más o menos ya me doy cuenta que estamos hablando de una clase B, y a su vez que es una dirección dentro del rango de las direcciones privadas. Así que con ver la dirección IP, ¿no? Ya podría ir diciendo estas dos cosas. ¿Por qué tengo configurada esta dirección IP en mi máquina? Porque bueno, mi máquina no solo la uso para la escuela, la uso para otro trabajo, y para conectarla en la red de ese otro trabajo tengo que configurarle esta dirección IP, porque en ese otro trabajo se usa este rango de dirección IP. Y esto que vamos a ver ahora es el tema de la máscara, y vamos a ver para qué se usa la máscara. La máscara de subred, así se llama, máscara de subred, es una técnica para poder generar más combinaciones de redes y host. Recuerdan que acá un par de hojitas atrás les mostré una tabla donde ahí en la tabla se decía cuántos usuarios puedo meter dentro de una red de tipo A, cuántos usuarios dentro de una red de tipo B. Bueno, también dijimos que esos 4.3 mil millones de direcciones IP no eran suficientes para la cantidad de dispositivos que están conectados en la actualidad. En realidad ya nos quedamos cortos de direcciones IP hace muchos años, pero a partir de poder usar las máscaras de subred es que le seguimos dando vida a la versión 4 y la seguimos usando. ¿Por qué? Porque es una forma de generar mayor cantidad de combinaciones. Es como que yo agarrara una figurita, una imagen, ¿sí? Un papel, y agarrara otro papel medio transparente y se lo pongo arriba. Entre que puse un papel medio transparente arriba y la imagen que está abajo, se termina generando una imagen nueva, una imagen que antes no existía, y que es la combinación de haber puesto una imagen arriba de la otra. Bueno, el tema de la máscara de subred es algo similar. Yo voy a tener la dirección IP que se me asignó, le voy a poner la máscara arriba, entonces eso me va a generar una numeración nueva, que es la combinación de haber aplicado la máscara de subred a la dirección IP que tenía antes. Máscara de subred es una técnica para poder generar mayor cantidad de combinaciones, ya sea de redes o de host. Veamos ahora cómo se hace. Les voy adelantando que es con reasignando la cantidad de bits. Recuerden que yo les había mostrado que una dirección IP, si la vemos desde los bits, eran 32 bits. De esos 32 bits, una cantidad de bits, la primera n cantidad de bits, según la clase, ahora vamos a ver, los voy a usar para identificar la red. Y los otros que restan, los que quedan libres, los uso para identificar host. Aplicándole la máscara, ya eso que estaba ahí, bueno, ya se transforma y no queda exactamente igual. Entonces ahí es donde arranca la magia, y es donde la IP versión 4 la puedo seguir utilizando, porque me permite dividir, reasignar bits, poder modificar un poco esa condición límite que tenía de cuando se definió el estándar, y seguimos adelante. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una clase C. ¿Qué digo clase C? ¿Por qué digo clase C? Es por el rango de la dirección. Yo ya me doy cuenta, ¿no? Acá usted, para saber esto, si es una clase A o una clase B, bueno, tendría que tener la tablita al lado para verlo. Yo ya sé que esta es una clase C por el tipo de número nada más, ¿no? No es que tenga algo raro que la pueda identificar. Por el tipo de número puedo decir que es una clase C, y puedo decir que es de tipo privada también. Esta 192, 168, 1, 2 es una numeración típica de una red local, red de ámbito local. Esta es una dirección IP de tipo privada. Puedo usar la que yo quiera, ¿sí? No tengo que ir a preguntarle a esta entidad en Estados Unidos si la puedo usar, no. Es un rango que es libre y lo uso yo, puertas adentro, y yo le puedo poner lo que yo quiera. ¿Cómo se ve la máscara? Acá tenemos una máscara típica para una red clase C. Acá
recuerden, es como que yo agarro todos estos números y se los pego arriba. A partir de pegarlo arriba, veo si esto se comporta igual o cambia. Veamos. Primero veamos ese mismo número, ¿no? Acá tenemos la tablita comparando cómo lo vemos los seres humanos y cómo lo vemos en forma binaria. Esto sí sería el código binario como lo ve el hardware, ¿no? Los unos y ceros. Fíjense, para armar el 1, el código binario es 00000001. Bueno, acá le puse un espacio para que lo puedan ver, pero en realidad va todo junto, porque esto es de a 8. Representación decimal, representación binaria. ¿Cómo podemos hacer esa representación? Si no me acuerdo cómo hacerlo, bueno, con la calculadora de Windows, van acá a las opciones, tienen para elegir calculadora científica o hay una que se llama acá Programmer, y bueno, y acá esta es más fácil porque escriben 192, ¿sí? Y acá les pone cómo sería, 192 en decimal, obviamente, es el sistema que manejamos nosotros, y en binario, ¿cómo sería en binario? Bueno, sí, 11000000. Esto es 192 expresado en binario. Bueno, ahí tenemos una dirección IP, 32 bits. ¿Qué número es ese? Y bueno, tendríamos que hacer la cuenta, o si no, acá ya se los pongo separados. Sería ese mismo que venimos usando para el ejemplo, 192, 168, 1, 2. Acá lo tengo por separado, acá estaría todo junto. ¿Qué pasa? Yo les dije que las clases, clase A, B y C, varían la cantidad de hosts que voy a tener por cada una de las redes. Bueno, la clase C utiliza los primeros 24 bits para identificar la red y los últimos 8 bits para identificar los hosts. Con 8 bits tengo 256 posibilidades. La posición, la última, en 0 no se usa, así que tengo desde el 1 hasta el 254, porque el 255 tampoco se usa. Así que de 1 a 254 son las direcciones que le puedo asignar a los hosts conectados a esta red. ¿Por qué? Porque con este tipo de numeración los primeros tres los voy a estar utilizando para identificar la red. ¿Qué significa eso? Que todas las máquinas que estén conectadas a esta red, estos tres primeros números van a estar iguales y solo va a ir cambiando este de atrás. La primera máquina le pongo el 1, a la otra el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así hasta el 254, que sería el último host que puedo identificar utilizando este esquema de numeración. Porque los primeros 24 bits, o sea 3 por 8, 1, 2, 3, 8 más 8 más 8, 24, son para identificar la red. Estos tres no varían nunca, salvo que le apliquemos una máscara. ¿Cuál sería la máscara? Por default, la máscara típica de una clase C. Esta que tengo acá, 255, 255, 255. ¿Por qué se usa eso? Porque lo que vamos a hacer, esto famoso que yo les decía de que si tengo una figurita y arriba le pongo una hoja transparente, una hoja de calcar que tiene dibujado algunos palitos sí, otros palitos no. Bueno, si le pongo esa hoja de calcar arriba, todo lo que esté en 1, va a significar que esos bits los estoy usando para identificar red. Y todos los que estén en 0 significa que los voy a utilizar para identificar host. Entonces, esta máscara así como está sería la típica para una red clase C, por default. Ahora, ¿dónde viene la magia de la máscara? Es que yo cambie ese número. Entonces, acá tenemos una máscara donde cambié, en vez de ser, recuerden, antes era 255, 255, 255, y ahora cambié, y en vez de 255 acá le puse 240. Esto, obviamente, yo ya lo sé de antemano, lo hice a propósito porque me varía y me deja 4 bits todos en 1 y 4 bits todos en 0.
Entonces ya esto ahora no tengo más 20 bits para red y 8 para host. Esto lo repartí y se transformó en 20 para identificar red y 12 para identificar host. Entonces con esto yo tenía que una red clase C podía solo identificar 254 abonados, 254 clientes, 254 hosts. Y ahora, a partir de haber aplicado la máscara, ese número lo llevé a un número más grande, porque antes solo utilizaba 8 bits y ahora uso 12 bits para identificar host. Así que esta es la magia de la máscara. Si acá dijese 255, estos serían todos en 1. Si están 255, son todos 1. Entonces acá no varió nada. Ahora, cambio la máscara. En vez de 255 le pongo 240 y transformo y reasigno bits. Le saco bits a la red y se lo doy a los hosts. Y con eso logro mayor cantidad de combinaciones y aplicando máscara de subred más algunas otras técnicas, logramos que la versión 4 de IP logre identificar a los miles y miles de millones de usuarios que se conectan a internet. Así que esto sería la técnica de subredes, y si buscan en internet bueno, hay un montón de ejemplos e incluso hay páginas donde ustedes ponen la dirección IP y la máscara y van jugando, variando la máscara, y solo le va armando los rangos nuevos que se habilitan de direcciones IP. Toda esa técnica se llama subnetting. ¿Qué es lo que les tiene que quedar claro? Bueno, debería quedarle todo claro, ¿no? Pero lo que podemos decir más recontra claro y que deberían acordarse, esto que serían las máscaras típicas según la clase. Si yo tengo una IP dentro de este rango, su máscara típica default sería esto, 255.0.0.0. ¿Por qué? Porque una clase A lo que me da es pocas redes y muchos hosts. ¿Eso por qué? Porque uso solo 8 bits para redes y después 24 para host. Eso va a ser siempre así, siempre y cuando la máscara tenga esta forma. Si yo varío la máscara, esa proporción va a variar. Si tengo una clase B, la máscara por default es esta, 255-255. Fíjense en que la clase B está, digamos, repartido parejo. Tenemos 16 bits para red y 16 bits para host, ¿no? Si yo cambio la máscara, hay cambios a proporción. Y la clase C, que es el ejemplo que hicimos recién, tengo los primeros 24 todos para armar redes y solo 8 para armar host. Si le cambio la máscara, cambio esa proporción y bueno, puedo lograr tener con una clase C que antes solo me permitía 254 hosts, cambiándole la máscara, llevarlo a mayor cantidad de combinaciones. Así que si la máscara, si yo estoy en una máquina, voy a ver la parte de la configuración de red y encuentro una máscara distinta a la que le corresponde por default a la clase, tengo que tener en cuenta que ahí lo que tengo es subnetting. Entonces ya no me sirve solo con ver la dirección IP, sino que tengo que aplicarle la máscara y ver cómo se transforma eso, cuáles son los rangos que me da de direcciones IP. Y eso me sirve y lo utilizo para saber si está bien asignada la dirección IP dentro de la red a la cual estoy conectado. Bueno, muy bien, espero que les quede claro y si no, siempre tienen la posibilidad de consultarme. Así que hoy en esta clase lo que vimos es protocolo IP. Muy bien, adiós, hasta la próxima.